Hola, soy Yossi Díez Canseco, soy astróloga, coach espiritual, tarotista, metida en el mundo esotérico desde hace muchísimos años y les quiero dar la bienvenida a Todo es Cósmico. Este es un espacio donde invito a muchísimas personas metidas en este rubro espiritual, holístico, esotérico, y tenemos conversaciones interesantes donde podemos compartir nuestras experiencias. No soy una entrevistadora, soy simplemente una persona que me encanta compartir mis conocimientos y también que otros compartan los suyos en este espacio. Así que les doy la bienvenida para que sigan conociendo más de estos temas. Se dice que se reencarnan en grupos. También se reencarnan en grupos y depende. Nosotros elegimos también la familia donde decidimos regresar porque necesitamos aprender, pero las personas que han muerto por accidentes o de manera interrumpida, en el momento del accidente se levantan y simplemente no lo entienden. Claro. Por ejemplo, pasó hace poco un acontecimiento con un cantante famoso en Colombia que se estrelló su aeronave. En este caso, esta persona tenía ya presentimientos, tenía sueños, tenía como se dice, un abrir a su subconsciente de que algo iba a pasar. Pero cuando tú ya lo sabes, literalmente el camino es más fácil. Tuve dos casos, pero uno en especial llegó los familiares y el joven lloraba desesperadamente cuando hubo la conexión y pedía obviamente perdón en el proceso, pero a la vez decía que estaba en calma porque su alma literalmente no quería estar en este plano. ¿Por qué? Porque cuando subes es como que tienes que pasar esto porque te toca sanar. Y él no quería volver a repetir el mismo episodio. ¿Qué pasa? Antes de nosotros venir nuevamente, nuestra mente sabe lo que tiene que hacer. Pero una vez que ya estamos acá, prácticamente toda la memoria se borra. Y solo queda registros en el subconsciente. Por eso es nuestro deber investigar, sanar, que venimos arrastrando para mejorar nuestro proceso de vida. Porque si no, obviamente, si vivimos nublados, ¿no? Con que no quiero, con que no acepto, entonces mi travesía va a ser más difícil. Si tú te suicidas, siempre va a ser que estás cortando o también puede ser que le tocó el suicidio para algo, para los demás. No, está sanando algo propio de él. En el caso de los suicidios, es personal, es un karma personal que normalmente sí se repite muchas veces mientras no se sana. Es más, hay personas que viven mucho proceso de ansiedad, de querer no estar en este mundo o de que todo lo que pasa en el mundo les moleste. Después intentan hacerse daño, ¿no? Porque entran en un proceso de depresión, tristeza absoluta. Entonces, ellos en particular cargan un peso muy grande, que viene no solamente de parte de ellos, sino también de en las vidas pasadas, si sufrieron abandono de mamá, si sufrieron etapas de tortura, violencia y otras, ¿no? Y otro tipo de situaciones que haya sido muy fuerte. Hay personas, por ejemplo, que han repetido enfermedades de cáncer en vidas pasadas y vuelven el mismo proceso y algunas se han ido. ¿Y qué nos viene a enseñar? El cáncer son emociones muy guardadas, siempre está, sí. ¿no? Entonces se intoxica tanto el alma. Yo tuve una experiencia, me pareció muy fuerte, de una consultante que le dio cáncer y ella tenía un conflicto con el esposo. Le estaba poniendo un juicio. Y cuando ella llega a mí, le digo, suelta este proceso, déjalo. Y tu prioridad es tu sanación interna. La última vez que ella se contacta conmigo, ella estaba entrando a una quimioterapia 2 días antes. Y de repente, a los 2 días, pues pasa que estoy en mi cuarto, la computadora estaba apagada, y de repente, como a las 11 de la noche, la computadora se enciende y directamente va a YouTube. Era de no creerlo. Estaba con una de mis hijas, mi hija se asustó, y pusieron una melodía muy suavecita. En ese momento, para que a mi hija no le diera miedo, no le quise dar importancia y le dije, ya tranquila, duerme. De repente la computadora se colgó, vamos a apagarla. No, la eché todo y en la mañana me entero que ella había fallecido esa vez. Entonces era como que se estaba despidiendo, yo lo sentí como que se estaba despidiendo o me estaba diciendo, bueno, pudo más de repente mi sentimiento que, ¿no?
Claro. mi ira que poder manejar mis emociones, ¿no? Yo sentí como que se despidió y la verdad me dio mucha nostalgia, pero es un proceso que independientemente nosotros debemos elegir. Podemos tener a veces guía de otras personas, pero necesitamos sanar solos. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema súper interesante que es la reencarnación, cuál es el proceso del alma cuando muere, vuelven a nacer, cómo se tienen que ir, qué pasa si mueres abruptamente o no mueres abruptamente. Y para eso tenemos a una experta en el tema que se llama Casiel. Casiel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Josie? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, cuéntame un poquito, hemos estado conversando acá antes, pero cuéntame cómo es el proceso, cómo tú ayudas a las personas que te buscan para esto. Me decías que hay 3 procesos en el alma. Hay 3 planos en nuestra alma para nosotros poder ascender. Además, depende mucho de cómo hemos vivido nuestro plano aquí, porque estos 3 planos es como si tú te portaste muy bien, ascendiste, tienes mayores conocimientos, tu alma ha aprendido, te vas al primer plano. Si tú en el camino de vida estás como queriendo sanar todos esos planos y empiezas a investigar, cuando falleces te vas al segundo plano. Pero si eres un alma desencarnada, que estás en los vicios, que estás en un camino equivocado, pasas al tercer plano. Y tu historia se vuelve a repetir. Nosotros repetimos patrones cuando no aprendemos, cuando no sanamos. Y en nuestra próxima reencarnación viene el mismo proceso para sanar. O sea, repites todo lo que no has podido. Todo lo que no has podido sanar, lo que no has podido trabajar, ¿no? Hay estudios muy... O sea, el más importante es el primer plano, te vas de frente. El primer plano vas de frente, ¿no? Es porque ya tu alma ha adquirido el conocimiento y la sanación física y espiritual, ¿no? Es cuando lo material pues ya deja de ser algo importante, ¿no? El segundo plano es cuando tú descubres que quieres sanar esas cosas. Tú ya vienes como investigando desde... Pero no has sanado totalmente. No has sanado totalmente, por eso es que vuelves a regresar, ¿no? Y en el tercer plano llevan todas estas almas que obviamente siguen un proceso repetitivo, en donde atentan con otras personas, y obviamente es el tercer rango. Entonces, ¿y acá dónde aparece la reencarnación? En el tercer plano, no, en todos los planos. En el primer plano. En el primer plano también, pero ya es un alma completamente sanadora. Después de eso, elevas un plano superior que ya no es aquí en la Tierra. Okay. Nosotros vamos a decir que hay como otro planeta y en donde tu alma ya va hacia ese lugar. Y ya no, si quiere regresa, si quiere no. Tienes la opción de que te pregunten, porque te preguntan para regresar. Ya tú vienes como un alma pura, como un alma para querer ayudar a otros, ¿no? Cuando hay esas personas que tienen el total desprendimiento, solamente vienen con una misión: poder ayudar a otros a pasar a su siguiente nivel o ayudarlos en ese proceso de dolor que maneja cada persona. Por ejemplo, yo he investigado un montón con respecto a este tema de la reencarnación y me ha pasado como a ti que he podido comunicarme y todo, pero nunca he querido ahondar, ¿no? Que tú sí ahondaste. Pero por ejemplo he leído, ¿no? Un alma pura se puede reencarnar, por ejemplo, leí ese tema en un hijo con una discapacidad o un retraso mental, o ¿no? Sí. Y es el que viene a sanarlos. También, y también es el proceso. O sea, no necesariamente el alma pura es perfecta. Puede ser un alma que viene a mover muchas cosas, pero es un sanador. Exacto, que viene a enseñarte, que viene a guiarte en el camino. Ahora, en los procesos de reencarnación también pasamos por procesos en los que de repente estamos repitiendo un proceso de enfermedad, porque no lo hemos sanado, porque las emociones no se canalizaron y porque obviamente en el camino, por ejemplo, me tocó una experiencia con una persona que había nacido con ceguera. Y cuando hicimos una canalización para ver qué había pasado en sus registros akáshicos, pues esta persona había violentado a otras personas en siglos pasados con el tema de lastimarles los ojos. Entonces, ¿qué pasó? Estaba pagando un karma en esta reencarnación, ¿no? Que obviamente en ese proceso ella había ocasionado a otras personas. Entonces, también esto nos sirve para sanar, porque muchas veces preguntamos ¿por qué estoy pasando este proceso?
y nos sirve para investigar qué hicimos mal o qué estamos heredando o qué hemos venido a aprender en este plano, ¿no? Claro, es que hay muchos factores, ¿no? Porque al final también las enfermedades están sostenidas por situaciones pasadas, por situaciones emocionales. O sea, al final la ceguera es también lo que no quieres ver. Exacto, es lo que no quieres ver. Y de repente ella estaba infringiendo en ese momento, en esas épocas, un daño a alguien y simplemente no estaba viendo lo que sentía la otra parte. Solo estaba, porque obviamente lo hacía por un bien común, por un bien material, pero ella no estaba viendo, no estaba siendo empática. Entonces le tocó pasar el proceso para que ella pueda aprender cómo se sintieron esas personas, ¿no? Y obviamente también es no permitirme ver, porque ella se preguntaba qué es lo que me está pasando, por qué nací así o por qué tengo, ¿no? Pero cuando ya tú canalizas, cuando tú sanas, te permites también sanar tú. Entonces, por ejemplo, se dice que se reencarnan en grupos. También se reencarnan en grupos y depende. Nosotros elegimos también la familia, donde decidimos regresar, porque necesitamos aprender, pero las personas que han muerto por accidentes o de manera interrumpida, en el momento del accidente se levantan y simplemente no lo entienden. Claro. Por ejemplo, pasó hace poco un acontecimiento con un cantante famoso en Colombia, que se estrelló su aeronave. En este caso, esta persona tenía ya presentimientos, tenía sueños, tenía como se dice, un abrir a su subconsciente de que algo iba a pasar. Pero cuando tú ya lo sabes, literalmente el camino es más fácil. Y cuando mueren en grupos, en manadas, hay personas que los están esperando para guiarlos, a diferencia de cuando muere una persona. ¿Por qué? Cuando muere una persona abruptamente está como que no sabe qué pasó y de repente el alma deambula, regresa a la casa, regresa a la familia, hasta que nosotros los familiares podamos hacer una guía, oración y consultar a otras personas para que lo ayude en el proceso. Claro, no, pero mi pregunta no es cuando mueren, o sea, cuando se reencarnan en grupos, no porque han muerto en grupo, sino que te vuelves a encontrar con tu mamá, con tu papá, y de repente es tu primo, es tu hermano, pero se vuelve, el mismo clan se vuelve a reencontrar en otra vida. Sí, por supuesto, nos volvemos a reencontrar en otra vida. Por eso elegimos a la misma familia, porque probablemente tenemos que volver a sanar. Y sí, muchas veces sí, a no ser que tu plano de elevación haya subido, haya ascendido, haya superado, y te preguntan si decides elegir la misma familia porque la familia no aprendió, claro, y se hace el canal para sanar a ellos, ¿no? Es una elección que nos dan, a no ser que te hayas portado muy mal en este plano, y ahí sí te designan qué tienes que hacer, qué tienes que sanar, a dónde vas. Entonces, ¿cómo es el proceso de sanación? ¿Cómo sanas, por ejemplo, cuando tú te encuentras y canalizas y te encuentras con un ser en el otro lado? Generalmente te encuentras con seres ¿en qué plano? O sea, tú me dices que hay el plano 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Cuáles son los que se comunican contigo para poder sanar con la persona que tú estás ayudando? Normalmente el plano 1 y el plano 2. ¿no? Con el plano 3 no te encuentras. Han habido pocos casos, pero sí, por ejemplo, un joven que se suicidó. De eso ya vamos a hablar de lo del suicidio. Exacto. Tuve 2 casos, pero uno en especial llegó los familiares, y el joven lloraba desesperadamente cuando hubo la conexión. ¿Quién? El que se suicidó. El que se suicidó. Y pedía obviamente perdón en el proceso, pero a la vez decía que estaba en calma porque su alma literalmente no quería estar en este plano. ¿Por qué? Porque cuando subes es como que tienes que pasar esto, porque te toca sanar. Y él no quería volver a repetir el mismo episodio. ¿Qué pasa? Antes de nosotros venir nuevamente, nuestra mente sabe lo que tiene que hacer. Pero una vez que ya estamos acá, prácticamente toda la memoria se borra y solo queda registros en el subconsciente. Por eso es nuestro deber investigar, sanar, que venimos arrastrando para mejorar nuestro proceso de vida. Porque si no, obviamente, si vivimos nublados, ¿no? Con que no quiero, con que no acepto, entonces mi travesía va a ser más difícil. Claro. ¿No? Pero explícame bien lo del suicidio. Entonces, este chico que se suicidó, que se quedó en el tercer plano. ¿Cómo lo hicimos? Quiero saber, ¿se va a quedar atrapado en el tercer plano? No, vuelve él a reencarnar. Pero no quería. No quería.
vuelve a reencarnar con la experiencia a mitad de camino, ¿no? Entonces es como una selección. Volviste a ahora, las personas que tienden a hacerse daño, demora su proceso de nuevamente bajar a la tierra. No es que instantáneamente baja rápidamente. No, ellos toman un proceso. En algunos casos pueden demorar 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo. Porque no cumpliste la misión y estuviste atentando, ¿no?, con algo que ya se te había asignado. Entonces, la reencarnación para ellos demora un poco más. Por eso es que es importante que la oración, ¿no?, intermediaria de la familia los ayude a encontrar el camino. Ahora, el suicidio siempre obstaculiza o a veces puede ser parte de un proceso que es para sanar a la familia. Es parte de un proceso. Independientemente, nosotros sanamos parte del rango familiar, pero independientemente cada uno de nosotros tiene que sanar su propia experiencia. Sí, yo sé, pero por eso, si tú te suicidas, siempre va a ser que estás cortando o también puede ser que le tocó el suicidio para algo, para los demás. No, está sanando algo propio de él. En el caso de los suicidios es personal, es un karma personal que normalmente sí se repite muchas veces mientras no se sana. Es más, hay personas que viven mucho proceso de ansiedad, de querer no estar en este mundo o de que todo lo que pasa en el mundo les moleste. Después intentan hacerse daño, ¿no? Porque entran en un proceso de depresión, tristeza absoluta. Entonces, ellos en particular cargan un peso muy grande, que viene no solamente de parte de ellos, sino también de en las vidas pasadas, si sufrieron abandono de mamá, si sufrieron etapas de tortura, violencia y otras, ¿no?, y otro tipo de situaciones que haya sido muy fuerte. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esto es el suicidio. Ya. Yo tengo un caso de una persona que se murió joven, y ella se hizo una regresión, ¿no? Tú lo haces diferente, pero ella se hizo una regresión y ella vio varias vidas en esta regresión. Y todas las que vio se veía muy joven. A los 5 años se murió en un accidente. ¿Por qué volvió a repetir? El proceso. Porque es algo que tiene que sanar ella. No del gran familiar, sino personal. Claro, pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué enseñanza hay? Por ejemplo, cuando ¿no? te hacen, ¿por qué ha repetido tantas veces la muerte joven? Perfecto. Por ejemplo, es encontrar la raíz. Si su primer fallecimiento fue a los 5 años, ¿qué fue lo que pasó y qué emoción ocasionó ese trauma? Y ese trauma tiene que liberarlo, porque vamos a ver, uno fue accidente. Pero ya se murió, o sea, se fue. No. Cuando vuelves a reencarnar y vuelves a pasar estos procesos que son repetitivos, en tu próxima vida ya queda un subconsciente, ¿ok? Ya quedó como un chip registrado. Entonces, al momento de nosotros investigar, tenemos que encontrar el origen por qué vengo falleciendo durante etapas tempranas de mi vida. Entonces, es una misión nuestra. Entonces, cuando tú, por ejemplo, la señorita que me mencionas, ¿no? Que falleció en un accidente y las próximas vidas había visto que fallecía de manera igual, joven. En este plano ahora que le tocó, ¿qué estaba pasando? ¿También tenía un proceso de enfermedad o algo a temprana edad? No, en un accidente. Perfecto. Pero era hipocondríaca. Ahí está. Sentía que se iba a morir. Exacto. ¿Te das cuenta? Queda registrado. Entonces, cuando eso te pasa, lo investigamos para sanarlo y una vez que tú ya lo descubres, lo liberas, porque hay rituales para sanación, para liberar ese proceso, ¿no? Es soltar. O sea, tú vas registrando todo lo que has vivido en esta vida para la próxima. Exacto. Claro, porque vienes a seguir. A sanar lo que no sanaste en vidas pasadas, ¿no? Ya sea que porque cometieron injusticias contigo, porque no necesariamente a veces son propias, ¿no? Cometieron injusticias contigo, pero ¿cómo yo transformo ese proceso? Muchas veces no es fácil, muchas veces culpamos al otro, pero también pasa que en otra vida de repente nosotros le hicimos daño a ese otro. Y ese otro... Claro. Y no lo sabemos, qué pasa? ¿no? ¿Por qué se puede repetir varias veces que la misma persona te haga daño? Porque no sanaste. No lo has liberado. Claro, no es que pero tú sí, pero el origen puede ser que tú le hiciste daño al otro en 5 vidas anteriores. Por supuesto, es descubrir el proceso y una vez que hacemos eso es pedirle perdón a la persona. A lo que yo voy es, si tú le hiciste daño a otro,
5 vidas anteriores y ya el otro te hizo daño en una, ¿por qué te la sigue haciendo? Porque obviamente son 5 vidas a las que tú les has hecho daño. Entonces, además de pedir perdón, falta nosotros pedir perdón. Y si yo no tengo el valor de podérselo decir personalmente, pues armo un altar dentro de mi hogar, enciendo una velita y le pido perdón como si él estuviera. Ya. ¿Ok? Entonces repito este proceso unos 2 o 3 veces y esa densidad de odio, de molestia, automáticamente va bajando. Porque Ahora, toda esa energía. También hay 2 posibilidades, como tú me dices. No necesariamente son 5 vidas que te te hace daño. Puede ser que tú has decidido regresar para seguir ayudando a la persona porque no quiere ver lo que hace. Exacto, pero tu subconsciente te guía. Nos toca como descubrir más porque estamos como en una película medio a ciegas, ¿no? La información está totalmente toda aquí y nosotros tenemos que descubrirla. Claro, y aparte, de repente nosotros como seres humanos decimos, ya no quiero, por eso te buscan, por eso nos buscan, por eso quieren cambiar y sanar, ya no quiero volver a vivir esto nunca más, pero el alma, ¿no? El espíritu, el alma es mucho más sabio, no tiene ningún tipo de atadura ni nada, al contrario, hay el libre albedrío. Hay empatía, hay compasión, hay amor. Entonces, una vez que se libera de este plano físico, del cuerpo físico, dice, regreso para volver. Pero este plano es no quiero más, pero el alma dice, sí, regreso. Exacto, y hay procesos en las que hay personas, por ejemplo, que han repetido enfermedades de cáncer en vidas pasadas y vuelven el mismo proceso y algunas se han ido. ¿Y qué nos viene a enseñar? El cáncer son emociones muy guardadas, siempre está, ¿no? Entonces se intoxica tanto el alma. Yo tuve una experiencia, me pareció muy fuerte, de una consultante que le dio cáncer y ella tenía un conflicto con el esposo. Le estaba poniendo un juicio y cuando ella llega a mí le digo, suelta este proceso, déjalo. Y tu prioridad es tu sanación interna. La última vez que ella se contacta conmigo, ella estaba entrando a una quimioterapia 2 días antes y de repente a los 2 días pues pasa que estoy en mi cuarto, la computadora estaba apagada y de repente como a las 11 de la noche la computadora se enciende y directamente va a YouTube. Era de no creerlo. Y estaba con una de mis hijas, mi hija se asustó y pusieron una música, una melodía muy suavecita. En ese momento, para que a mi hija no le diera miedo, no le quise dar importancia y le dije, ya tranquila, duerme. De repente la computadora se colgó, vamos a apagarla. No, la eché todo y en la mañana me entero que ella había fallecido a esa hora. Entonces era como que se estaba despidiendo, yo lo sentí como que se estaba despidiendo o me estaba diciendo, bueno, pudo más de repente mi sentimiento que, ¿no? Que mi ira, que poder manejar mis emociones, ¿no? Yo sentí como que se despidió y la verdad me dio mucha nostalgia, pero es un proceso que independientemente nosotros debemos elegir. Podemos tener a veces guía de otras personas, pero necesitamos sanar solos. Ahora, ¿tú crees que tú eliges cuándo te mueres o...? Antes de venir a este plano, tenemos una fecha de caducidad, exacto, a no ser que sea un proceso interrumpido, pero antes de ello te dan las pautas para sanar y evitar esos procesos. ¿Y explícanos cuál es el proceso interrumpido? Cuando pues es un accidente o de repente cuando atentan con nuestras vidas, ¿no? O sea, eso no lo podemos controlar, que alguien atente, pero también está un poco en nuestro camino. Por supuesto, está en nuestro camino, ¿no? Pero a veces pasa que tenemos visiones que nos anuncian cómo evadir ese proceso, cómo sanar. O sea, podemos tener presentimientos, visiones y tenemos que estar muy atentos y escucharlas. Y antes de eso encomendarnos, obviamente, a Papá Dios, ¿no? Decirle, tengo una misión acá, guíame. Y si puedo salir de este camino o de repente me estoy dirigiendo mal, pues guíame en el proceso, ¿no? Pero sí, algunos tenemos visiones de cosas que van a pasar. Y no necesariamente necesitamos tener un don, simplemente que es un previo aviso de tu ángel, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasa con las visiones de mis seres queridos, siempre, que se han ido. Claro. Siempre me han dicho. Te avisan y pasa. Porque la conexión es muy fuerte, es directa. Y normalmente, por ejemplo, a mí también pasó cuando partió mi mami. La conexión es tan fuerte que tú te quieres negar a escuchar lo que estás viendo, ¿no? Y dices no.
Pero en Sí, realidad no cuando puede ya ser. pasa, No puede dices, ser. esto ya, yo ya lo sabía, ya me lo estaban avisando. No, yo ya lo tenía Sí, tan claro que hacía que exacto. me lean las chicas que trabajan conmigo, y le decía a una que siempre me leía, dime porque siento que es algo con mi mamá, pero no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Si es algo con tu mamá, va a estar bien, pero claro, ella no me podía decir, yo Pero- no le podía aceptar, Por supuesto. pero yo sabía. Ahora cuando te vi pasar, vi una mujer mayor, pero que normalmente tenía como el cabello recogido y se agarraba mucho la cabeza y luego el corazón. Pero cuando nosotros investigamos y las personas se agarran el corazón o se nos presentan de esta manera, pueden representar 3 cosas. 1, que la persona falleció por un ataque. 2, que lleva mucho dolor en el alma. 3, te está avisando de algún proceso tuyo o dentro del entorno, ¿no? Igual, cuando es para dolor, cuando se agarran la cabeza o el dolor es muy intenso a nivel de, son bloqueos que ha tenido durante su vida, ¿ok? Muy fuertes, también que murió de alguna enfermedad del sistema nervioso, o también le está avisando a la otra parte qué partes tiene que cuidarse del cuerpo, Ya. ¿no? Bueno, entonces, cómo haces que sanen y el alma se pueda ir y los que se quedan acá, cómo encuentran? Puedan trabajar, puedan tener paz también y tranquilidad, Sí. ¿no? Por ejemplo, en las conexiones que he tenido con las personas que ya han fallecido y llega su familiar, el mensaje que ellos me transmiten son cosas que literalmente yo no sé, ¿no? Y que en el momento la conexión se va dando, ellos me van diciendo, y eso hace que el familiar literalmente se sienta tranquilo y se vaya tranquilo. Ahora, antes de iniciar el proceso con la persona que falleció, yo utilizo una oración hebrea para conducir el camino hacia, para guiarlos a ellos, ¿no? Antes de aperturar y al momento en el que ellos se logran despedir. Muchas veces la carga de las emociones los bloquea a seguir avanzando, porque no los libera y muchas veces están todavía en este plano. Yo he ido a visitar casas en donde literalmente un alma deambulaba, ¿no? Eso me tocó en Cusco y el señor tenía un hotel, el señor no quería irse del hotel y simplemente los turistas que venían veían y le decían a la señora que quién era y la señora decía que era el dueño del antiguo hotel. Ah, o sea, lo llegaban a ver. Lo llegaban a ver. Porque hay gente que puede ver y hay gente que no. Y a él lo llegaban a ver y no era, simplemente se paseaba, no hacía nada malo, pero ¿qué pasa? Mi alma se apegó al proceso material, a lo que yo tenía, a mi casa, a mis amigos, a mi familia. Entonces aquí el proceso es la familia decirle, descansa, tranquilo, ya estás en otro plano, ¿no? Tienes que sanar, tienes que dejarte guiar por la persona que está entrando en conexión contigo. En ese momento, el que falleció empieza a botar todo lo que tiene dentro. Dolor, todo lo que siente, llora, te puede decir hasta palabras. Y en ese momento tú le transmites, hablas directamente con él para poder decirle, mira, este proceso, suéltalo, déjalo, tienes que pasar al siguiente plano, ¿no? Y con la oración mediante, ellos deciden soltar, pero es como que necesito. O sea, tú lo que ayudas es al alma que se fue. Al alma que se fue en ese momento, a encontrarle. Nosotros tenemos una comunicación y lo que ellos transmiten también se lo transfiero al familiar, que está vivo, ¿no? Para que ellos también puedan tener calma, porque son cosas que obviamente literalmente yo no sé, simplemente ellos vivieron su experiencia con la familia, tienen algo que decir, pasó un conflicto, pasó algo y me lo transmiten. Por ejemplo, tuve una experiencia con una persona que había fallecido y literalmente su hermano tenía que pedirle perdón al hermano porque habían tenido un conflicto terrible aquí. Y cuando él me dice que se haga un chequeo del hermano, por favor, para reivindicar lo que yo no nos llevamos bien. Y efectivamente, yo le comunico esto a sus familiares. La semana siguiente me dicen que le estaban detectando un cáncer al pulmón al familiar. Entonces él iba a empezar un tratamiento porque estaba a tiempo y le iban a hacer una transfusión, algo así, ¿no? Entonces, un trasplante, perdón. Entonces tú te das cuenta que esta persona también no estaba descansando por ese proceso que vivió y de alguna forma él quiere la guía, quiere la ayuda para poder comunicar a su familiar o para poder ver cómo ayudo, cómo enmiendo si no hice algo bien, ¿no? ¿Y esta alma en qué plano estaba? Esta alma estaba en el segundo plano.
Claro, o sea, ya había recapacitado. Ya había recapacitado, ya había pasado un proceso y él intentaba de alguna forma ayudar a su familiar, ¿no? Que en algún momento le había hecho daño. O sea, es bien complejo, pero es bien interesante y poder, claro, porque nosotros estamos acá para evolucionar. También los que se quedan acá pueden tener, y el alma que se va quiere ayudar. Por supuesto. Para la evolución de las personas que se quedan. Claro, y además tú como familiar también te quedas con una experiencia de sanación, ¿no? Porque de alguna forma ellos dicen como que perdonó ese proceso o está intentando pedir perdón, ¿no? Porque por algo se está comunicando, por algo está avisando, porque no quiere que le pase algo mayor. Claro. ¿No? Y está como que soltando el proceso de dolor o de rabia que tuvieron en este plano, ¿no? Que de repente hasta esa enfermedad le ha podido venir por el proceso que vivió con el hermano, claro, porque son emociones muy fuertes, sí, frustradas. Exacto. Claro, porque el cáncer tiene que ver con las emociones. Sí, bien interesante, bien interesante, Cassiel. Me encantaría seguir conversando, pero cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar para estas sanaciones y terapias? Te dejo mi número. Sí, por favor, compártelo. 986-699-111. Me encuentran como Casa Esotérica Cassiel en las redes, en TikTok como Martina Carrillo y en Instagram como Casa Esotérica Cassiel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.